tal como les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez. Gracias por venir, buenos días. Buenos días, un gusto. Hace tiempo que teníamos ganas de entrevistarlo y hay veces que las agendas permiten que en el mes de enero nos salgamos un poco del trillo y nos dediquemos a conocer una de las empresas sobre las que más se ha hablado en los últimos años. Yo recuerdo cuando el ahora expresidente Mujica, antes de asumir en el Congreso de Intendentes, decía va a haber ferrocarril, y después en algún momento yo conversaba con Mónica Xavier, siendo presidenta del Frente Amplio, y me decía, bueno, es la gran deuda que tenemos como gobierno, el tema de reflotar definitivamente el ferrocarril, y por eso es bueno conocer qué es lo que se está pensando, en qué proceso se está, y esa es la primera pregunta que quiero hacerle, ¿en qué proceso está AFE? Y AFE está en el proceso primero de tratar de alguna manera implementar el modo ferroviario que fue votado por ley desde el año 2005 y justamente en el periodo de gobierno de Mujica esa ley fue reglamentada en el año 2011 y bueno, y por distintos motivos no se había podido poner en práctica y ahora esa es la tarea fundamental. En ese sentido nosotros nos pusimos una fecha, que fue el 1 de julio pasado, de que la operadora SELF, creada por esa ley, esa sociedad anónima que integra el 51% de las acciones AFE y el 49% de la Corporación para el Desarrollo, empresa totalmente 100% estatal, pero que opera en el derecho privado. Bueno, se puso en marcha a partir del 1 de julio y es la que se encarga de todo el transporte de carga por vías férreas. Y por otro lado, bueno, lo que es AFE Infraestructura, con construcción, mantenimiento y reparación de vías, que ahí, bueno, está el FOSEN 2, FOSEN 1 y FOSEN 2, perdón. FOSEN 1 es la línea Pintado-Rivera, que está en plena ejecución, ya van un 50% de la tarea realizada allí, y ahora acaba de llegar al puerto de Montevideo los rieles nuevos que van a ser colocados en el resto del tramo, 120 kilómetros aproximadamente de vía que va con rieles y durmientes nuevos. Y desde el FOSEN 2, que es Salto Paysandú-Piedrasola, que se une con ese ramal de Rivera, ya fue adjudicada la empresa y en febrero estarían comenzando las obras. Y se acaba de aprobar en el directorio de AFE ayer y ya pasó al Ministerio de Economía, que en estos días se está expresando, una PPP, participación pública-privada, del tramo de Corta a Fragmento, que bueno, ahí se une también con esos dos ramales que nombré anteriormente. Y por otro lado, la línea Río Branco, que allí hay una carga importante a transportar en granos y básicamente arroz. Hay 4 licitaciones que ahora fueron ampliadas, que se están haciendo. Y bueno, al final del ejercicio van a quedar aproximadamente 1.600 kilómetros de vía en condiciones óptimas de circulación para carga, con velocidad entre 50 y 60 kilómetros. Ese es el compromiso, al final del periodo terminar con 1.600 kilómetros, que es casi toda la extensión, ¿no? de las vías. En realidad hay más, ¿no? Hay algunas que están en desuso, fuera del micrófono. Pero de las circulables y las importantes del país son los 1.600 kilómetros de objetivo, que eso ya quede de alguna manera pronto para que se utilice y con una buena velocidad y una buena capacidad de porte para el traslado de... Exacto, en condiciones óptimas de circulación. El tema de la PPP, demos algún detalle de lo que se aprobó, cuánto se va a invertir y eventualmente cuándo piensan adjudicarlo, cuándo piensan alargar el llamado. Ahí son alrededor de 120 millones de dólares, son 120 kilómetros, estamos hablando de $1 millón por kilómetro. Lo que se hace ahí, bueno, nosotros largamos el pliego donde dice las condiciones de la obra, pero en realidad quien tiene que presentar el proyecto de obra es la empresa interesada en invertir. El Uruguay tiene 30 años para pagar amortizar esa deuda, esa inversión, y se va pagando de acuerdo a la disponibilidad que tenga la vía. Por tanto, la empresa no solo tiene que invertir en ella, sino que tiene que mantenerla durante ese periodo de 30 años. Ahí, posiblemente por primera vez en el Uruguay, vamos a tener una vía con durmientes de hormigón,
si bien las condiciones no dice que tiene que ser durmiente hormigón, pero está armado de tal forma que favorezca el durmiente de hormigón justamente por el mantenimiento que lleva esa vía durante 30 años, que bueno, si lo comparamos con el durmiente de madera es un mantenimiento mucho menor, ¿no? Por tanto, eso nos parece que va a ser tentador. Y hay interesados, porque veo que las PPP han tenido el problema de que muchas veces se lanzan, se ofrecen y no siempre generan en el sector privado, en el inversor, en las empresas constructoras, la avidez que el gobierno espera en cuanto al momento de la construcción y de adjudicarlas. Sí, hay interesados porque cuando se hizo el primer llamado a interesados se presentaron una cantidad de empresas. Hicieron aportes en su momento, correcciones, mientras estaba confeccionando el pliego, pero te puedo decir que eran bastantes empresas. Y hoy siguen interesadas porque nos llaman prácticamente todos los días, cuándo va a estar el pliego, cuándo salen. ¿Y el pliego entonces cuándo sale? El pliego al Ministerio de Economía se le vence el plazo el 18-20 ahora. Ya tiene que y después ya ahí se abren las posibilidades. Vuelve a AFE y se hace el llamado. La idea entonces en el segundo semestre ya tenerlo adjudicado seguro. Ah, sí, posiblemente sí. ¿Y a partir de que esté adjudicado el proceso de construcción es rápido? Lleva 2 años. 2 años. 2 años. Acá a mitad de periodo seguramente ese tramo ya esté construido. Sí, el FOSEN 2, uno se va a terminar antes, el FOSEN 2 también lleva alrededor de 2 años. ¿Cuál es el monto global de inversión de AFE en el periodo, tomando en cuenta los recursos propios y el FOSEM, el fondo para aclarar a la gente, el FOSEM es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, lo dije bien de memoria, sí, ¿no? Que son fondos que en realidad es un sistema que aporta más Argentina y Brasil para desarrollar obras de infraestructura en los países pequeños, Paraguay, en Uruguay en este caso. Esos son fondos que vienen por fuera, que en realidad es como una especie de, ni siquiera es un crédito porque Uruguay no lo devuelve, pero bueno, es un aporte que se hace desde el Mercosur y a su vez también están los privados. Entonces, en el global, ¿cuánto se invierte en AFE en el periodo? Y estamos hablando entre las 3 obras estas y un poco ahí en Río Branco, que es esas 4 licitaciones, alrededor de 300 millones de dólares. Es mucho dinero. Mucha guita. Es mucha plata, mucho dinero, pero bueno, yo creo que el Uruguay que se viene de puertas abiertas al mundo, AFE no podía escapar a estar compenetrado en eso y bueno, la realización y la construcción de vías y toda la parte de infraestructura en el país, llámese rutas, puentes, yo creo que eso es fundamental y bueno, y en este caso el país está apostando fuertemente al ferrocarril. ¿Y le molesta que en algún momento esté cuestionado? Incluso se habla de que, por ejemplo, el Partido Nacional quiere impulsar una investigadora en AFE. ¿Afecta en algo al desarrollo de la empresa ese cuestionamiento que hay acerca de la cantidad de dinero que se invierte y lo que por el momento son resultados escasos? No, yo creo que no. ¿Sabes por qué? Yo tuve la oportunidad de visité y charlar empresas argentinas, bolivianas, que trabajan con un formato similar al nuestro. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos? Ellos se hicieron cargo de las vías y de correr los trenes, o sea, de transportar la carga. En el caso concreto de Argentina hay una empresa que transporta 4 millones de toneladas y anda muy justa, pero muy justa porque las vías prácticamente se lleva toda la plata. En el caso de Bolivia, esta empresa que estuve conversando con ellos, transportan 6 millones de toneladas con 3.000 kilómetros de vía y esa, bueno, es rentable, está ganando un dinero interesante. Ahora, nosotros, este modelo, que podremos estar de acuerdo o no, este modo ferroviario, lo que hizo el Estado fue que AFE se quedara con la parte de infraestructura. Y si lo comparamos con otras áreas del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte construye rutas, pero quienes circulan por encima de las rutas con las cargas o con los pasajeros no son vehículos de AFE, sí, del Ministerio de Transporte. ¿No?
Entonces el Ministerio no tiene por qué ganar plata con eso. ¿Y el día de mañana puede haber, o está la idea de que además de Self preste servicio a alguna otro, por ejemplo, alguna otra empresa privada en cuanto al transporte de carga? Sí, la ley prevé que sí, que pueda haber más operadores y para eso se ¿Y esperan creó. que estando las inversiones ya en funcionamiento y con las mejores condiciones eso se genere? Yo creo que... ¿O es algo que hoy por hoy es difícil de imaginar? Si hay negocios, yo creo que Sí, obviamente que van a aparecer, es como dicen, el puerto sí o puerto no, en la zona nuestra del este, en Rocha. Bueno, el puerto va a surgir si hay negocios, me parece. No pasa por construir el muelle, sino pasa por los negocios que están encima. Y en este caso también. Si los negocios están, no tengo ninguna duda que van a venir. Pero yo creo que en el mejor de los casos, y en toda la historia del ferrocarril en Uruguay, se llegó a transportar 1,5 millones de toneladas que perfectamente Self tiene condiciones de transportarla, incorporando alguna maquinaria más, ¿no? Y es verdad que de a poco y venciendo ciertas resistencias internas, y en la recorrida que ustedes han hecho incluso por el interior del país, consiguen que empleados de AFE que estaban resistentes a integrarse a Self, ahora les pidan para integrarse a esta empresa que funciona en el derecho privado? Sí. Sí, se ha despertado un interés que de hecho, bueno, Self ya tiene instructores de conductores, de conducción, que ya se están capacitando en la empresa y que ese era un cuello de botella, ¿no? Self no tenía maquinistas y los únicos maquinistas que habían son los que están o estaban en AFE. Y bueno, pero a partir de allí, con esa incorporación, se fue capacitando gente y hoy hay maquinistas que ya fueron capacitados en Self y están a días de poder hacerse el carnet de conducción y siguen, sí, los funcionarios siguen optando Por la vía de los hechos, vamos a decir, le torcieron el brazo al sindicato. Se puede decir que, bueno, se dio una... Yo creo que se entendió de que esto no tenía marcha atrás, ¿no? Que ya fue votado por ley, lo que había que hacer era cumplir con eso y echarlo a andar, independientemente de que se estuviera de acuerdo o no, pero marcha atrás no tenía y bueno, yo creo que lo entendieron, que ese era el camino y bueno. Yo sé que para el gobierno no es prioridad, me consta que lo hemos hablado incluso durante buena parte de la entrevista, el transporte de carga es lo más importante, dejar las vías en condiciones, que se empiece a mover, sobre todo porque la posibilidad de reflotar el transporte de carga va a servir como alivio para el tema de las rutas, se van a desgastar menos las rutas nacionales, bueno, en fin, toda una serie de beneficios que trae para el país si el transporte ferroviario de carga se impulsa. Pero la gente, incluso ayer cuando vía Twitter, por ejemplo, anunciábamos que usted iba a estar presente hoy, llegaron varias consultas sobre el transporte de pasajeros, porque la gente tiene avidez por saber si es viable o no, si existe la posibilidad de que se reimpulse el transporte de pasajeros en nuestro país. ¿Qué es lo que tienen pensado ustedes del directorio de AFE para el transporte de pasajeros en este periodo? Sí, yo creo que el Uruguay es un enamorado del tren y bueno, y casi todo el mundo tuvo la posibilidad de viajar al tren y esas cosas quedaron en la memoria y en esa gira que hemos hecho por todo el país la gente lo expresa, ¿no? Que le gustaba viajar. Más allá de que en aquella época se demoraba mucho, en un tren muchas horas, pero la gente disfrutaba y lo hacía bien, con ganas, contentos. Aparte de eso, había lugares que si no pasaba el tren no pasaba nadie más, porque los ómnibus no entraban. Y hoy todavía quedan lugares de ese tipo que bueno, la gente reclama. Nosotros lo que hicimos fue tratar de incorporar en el presupuesto la posibilidad de invertir en alguna maquinaria en ese sentido, un coche motor, que son unos coches modernos, ágiles, muy similares a los ómnibus, frenan rápidamente, tienen un despegue rápido. Y bueno, el presupuesto 2016 fue aprobado ya por la OPP técnicamente, de los cuales evidentemente que hay que discutirlo con el Ministerio de Economía, pero allí aparece la incorporación de más maquinaria para el transporte de pasajeros. ¿Cuántas máquinas piensan incorporar? Y estamos hablando de alrededor de 5 o 6 coches motores más,
Hoy tenemos coches motores, tenemos 5, y aparte de los salones. Pero bueno, la idea es reforzar el área metropolitana, mejorarla, reforzarla. ¿Reforzarla en cuanto a las frecuencias o reforzarla quizás con alguna nueva ruta? Con alguna nueva línea, sí. ¿En qué se está pensando? Y se está pensando básicamente en Montevideo, Canelones, algún lugar que antiguamente llegó el tren y hoy no llega, extender los mismos recorridos, pero extenderlos un poco más, llegar a otros pueblos. Hoy estamos llegando a 25, pero la idea es llegar a algún lugar más. Se está pensando posiblemente alguna línea por el este. Y, por el este, el tren de la costa no. El tren de la costa en realidad no era la línea de... No, pero digo, la posibilidad de extender. La pregunta era, la posibilidad, cuando habla de extender hacia el este, es generar el tren de la costa. El tren de la costa funcionó el año pasado. Y lo estamos estudiando, perfectamente puede funcionar. Perfectamente puede funcionar. Pero básicamente algún otro lugar en el interior del país que funcionó, el tren de pasajeros funcionó bien en su momento y después, bueno, pasó lo que pasó y en el caso concreto de Tacuarembó-Rivera había una línea que le llamaban el Tacoma, que, bueno, estamos pensando que esa se puede reflotar. Con los salones, con las formaciones que quedarían, no sé si decir en desuso, pero que serían reemplazadas aquí en Montevideo, quizás derivarlas al norte del país. Sí, fundamentalmente con salones que son tirados por máquinas, por locomotoras. Porque en el interior de esa línea también tenía algo folclórico que, como pasaba y pasa por muchas campañas por el campo, todo el mundo carga un montón de cosas, cargan bicicletas, corderos, y bueno, y allí entendemos que lo mejor es un salón donde la gente pueda no solo viajar cómodo, sino cargar también. ¿Y eso cuándo podría llegar a estar en funcionamiento? Nosotros ya estamos reparando algún salón, y bueno, en la medida que incorporemos maquinarias, que también estamos tratando de llegar a algún crédito para poder incorporar y que se haga efectivo la compra de los coches motores, yo creo que a partir de ahí ya se puede iniciar alguna línea de ese tipo. Igual de todas maneras estamos pensando en por lo menos un año. Sí. Un año más o menos por lo menos un año, de objetivo. Sí. ¿En qué está la implementación de esto que quizás no se ha conocido demasiado, o sea, no se ha hablado, me parece no se ha difundido todo lo que se debería en cuanto al control satelital de las vías férreas? Usted decía una frase que a mí me sorprendió cuando estaba repasando para armar la entrevista. Es como pasar al siglo XXI en cuanto a las vías, dar un salto, pasar del siglo XIX al siglo XXI. ¿Es tan así? Sí. Contémosle a la gente qué es lo que va a ser el control satelital de las vías férreas. Hoy está funcionando como funcionaba en la época de los ingleses. Un tren sale de una estación, esa estación autoriza el uso de vía en su momento hasta que el tren llegue a la estación más próxima. Una vez de que llegas a otra estación, se controla de que efectivamente llegó completo el tren. Recién se habilita ese tramo entre esas dos estaciones, ¿no? Y ahí sucesivamente hasta llegar a destino. En aquella época las estaciones estaban más cerca, hoy no están tan próximas. Y bueno, llegar de una estación a otra hoy es casi la mitad del recorrido. Por tanto, queda inhabilitado esos tramos de vía. Y con esto lo que hacemos es, con un control satelital, poder habilitar la vía con mayor frecuencia, con más trenes en el mismo tramo. Se puede habilitar el tráfico de frente, que de hecho las obras que se están realizando prevén los desvíos. Por tanto, bueno, vamos a tener en tiempo real, vamos a poder saber dónde está circulando cada tren y si va completo o no, porque tiene un control de cada vagón, inclusive hasta el último, obviamente. ¿Y eso cuándo estará operativo?
Eso ya se adjudicó a la empresa y 9 meses ya está operativo. Me quedan un par de minutos y hay dos cuestiones que no quiero dejar de preguntar porque me parecen centrales y también a la gente le inquieta bastante. El tema de las barreras. Sí. ¿Se va a trabajar para mejorar la tecnología de las barreras? ¿Se han generado algunos accidentes en los cuales la gente dice, o por lo menos los vecinos del lugar denuncian que la barrera quizás se levantó y, bueno, me imagino todo eso será materia de investigación interna, pero más allá de los hechos puntuales, ¿hay algún plan para mejorar el sistema de barreras en el Uruguay? Hay. Nosotros también en ese presupuesto 2016 incluimos una inversión fuerte en toda la parte de señales y cruces y barreras, que también fue aprobado, por tanto, sí, va a haber una inversión fuerte en ese sentido. ¿Inversión de qué orden? De 5 millones de dólares. ¿Y la idea que es renovar las barreras, cambiar el sistema, la cambiar tecnología? El sistema, sí. Hoy es un sistema muy antiguo también. Por distintos motivos se hizo subterráneo, hay humedades y eso es lo que está generando a veces esos descontroles en las vías, en las barreras, perdón. Se humedecen y funcionan mal, hacen cortos, qué sé yo. Pero bueno, eso va a ser modificado, cambiado y obviamente va a estar dotado de lo necesario para cada cruce, llámese semáforos, barreras. O sea que hay un problema hoy con el funcionamiento de las barreras. Hay más de un elemento que se ocupa de la señal de cada cruce, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. No todos los cruces de calles en el centro de la ciudad tienen semáforos. Algunos tienen el cartel de pare y otros tienen el cartel de ceda al paso. A veces no miramos el cartel de ceda al paso, ni miramos el cartel de pare y ocurren los siniestros, ¿verdad? En este caso hay lugares que tienen sencillamente la cruz de San Andrés porque el tráfico allí no es importante. Hay lugares que tienen la cruz de San Andrés y tienen la baliza con luz, el semáforo, porque tienen un tráfico mayor. Hay lugares que tienen la cruz de San Andrés, la luz del semáforo y el sonido, la campana, porque el tráfico es mayor aún. Y hay lugares que tienen las tres cosas que nombré, más la barrera, ¿no? Es decir, puede fallar alguno de las señales, pero las otras, todas juntas no fallan. Lo que hay que tener precaución cuando se va a cruzar una vía de que, bueno, es como indica, tienes que parar y verificar si efectivamente viene un tren o no. Y ahora sí, los últimos 30 segundos que me quedan, no es estrictamente resorte de AFE, pero no quiero dejar de preguntarle, porque hasta yo me imagino que eso es un modelo de negocio. No sé si ese dinero en algún momento podría llegar a ir directamente a AFE, pero es un predio que es de AFE. La estación central. No es de AFE. Ya no pertenece a AFE, no. El predio de la estación de AFE, como todos lo conocemos. Sí, ¿Afecta en algo? ¿AFE tiene jurisdicción? No es de AFE, no. Eso es del Ministerio de Vivienda y hoy es archisabido que están en un proceso. ¿Pero ustedes tienen interés en que se reflote? ¿Plantean la inquietud? Nosotros estamos elaborando un proyecto porque... Tan mal informado no estaba entonces. No. Estamos elaborando, sí. Nos interesa que, obviamente que el edificio es precioso, hermoso. ¿Y qué pasa? Cuando la terminal de ómnibus se traslada para la terminal nueva, la terminal de trenes, perdón, de pasajeros, se perdieron 140.000 boletos, de vender 140.000 boletos. ¿Por qué se perdieron? Porque en la terminal, la estación central vieja, a la cual hace referencia, se bajaba la gente y en la esquina tenía el ómnibus, se tomaba el ómnibus, porque está la terminal allí de Río Branco. De Río Branco, muy cerquita, camina una cuadra. Y bueno, y ahora la gente se baja y tiene que tomarse 2 ómnibus. Eso significó que se perdieron de vender boletos. Nosotros queremos recuperar eso, que por lo menos el tren siga yendo hasta allí, hasta la estación. Y para eso, bueno, hay que meter mucha cabeza, incorporar otra gente, otros ministerios, inversores. Es un edificio muy costoso, si bien es precioso y hay que recuperarlo, pero un edificio que cuesta mucho mantenerlo, recuperarlo y mantenerlo. Pero sí, lo estamos elaborando, escribiendo para poder enamorar al resto de ese proyecto y que se pueda llevar. La idea es volver a tener una terminal como la que se tenía, una estación central. La idea es esa. Wilfredo Rodríguez, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Gracias a Tele Buen Día. ustedes por invitarnos. Buenos días. La pausa y enseguida estamos de vuelta.